tampoco es nueva, esta ya todos la conocemos a cabalidad, salió hace 14 años en las guías europeas de tratamiento de hipertensión arterial y era parte de la razón de esta gráfica o de por qué los autores decidieron colocar esta gráfica, es porque rompe algunos mitos. El primer mito era el de la hipertensión sistólica aislada. La hipertensión sistólica aislada hace muchos años no tenía una importancia para nosotros los médicos como un objetivo terapéutico. ¿Por qué? Porque la hipertensión sistólica aislada, típicamente cuando yo oigo hipertensión sistólica aislada, viene a mi mente una persona de más de 65 años. El adulto mayor es el que tiene este tipo de patología. Y entonces el conocimiento popular era, como ya tiene cierta edad, no importa que tenga elevada la presión. No es cierto. Cuando tiene hipertensión sistólica aislada y le damos tratamiento antihipertensivo, reducimos la tasa de evento cerebrovascular, evento coronarios, mortalidad de cualquier causa y mortalidad de causas cardiovasculares. Y lo que ya sabemos y ya sabíamos y siempre hemos manejado, que la hipertensión sistolodiastólica, también el tratamiento reduce la tasa de eventos cardiovasculares. Entonces ven cómo con pocos descensos de presión arterial logramos un impacto y tratando la elevación de la presión arterial, pues tenemos un impacto mayor. Las nuevas guías, o lo que les decía yo, que van a dejar de ser nuevas guías en los próximos días, salieron en diciembre del 2013. Estas son las norteamericanas, este es el JNS8. El JNS8 generó mucho revuelo. Parte del revuelo que generó es que se malcomprendió el artículo. Creyeron que, o algunas personas consideraron que no estaba elaborado de forma completa. Pero en la primera parte de este paper dice, no cambiamos muchas de las cosas como la clasificación de la presión arterial, la modificación de estilo de vida y solo cambiamos algunas cosas que ameritan ser cambiadas. Así empiezan los autores diciendo acerca de estas guías. Lo importante de estas guías era que cambió algunos paradigmas que manejábamos en el tratamiento antihipertensivo. Y la razón del título de esta conferencia es ese. El paradigma que manejábamos para el tratamiento antihipertensivo era de que el paciente diabético debería de manejar una presión arterial por debajo de 130/80. Eso era lo que recomendaba el JNS7 y es lo que recomendaba las guías europeas del tratamiento de hipertensión arterial, que cambiaron unos meses antes de estas, se adelantaron aproximadamente 6 meses. Y lo importante acá es de que, les decía, cambiaba el enfoque de la meta. A los diabéticos ya los dejaba con una meta de 140/90. Por debajo de 140/90 entonces estaba bien el tratamiento antihipertensivo para el diabético. Bajó un poco la edad del adulto mayor a ponerlo a 60 años. El paciente mayor de 60 años dice que debiera estar en menos de 150/90 y el de menos de 60 años también menos de 140/90. También cambiaron los de enfermedad renal, los de enfermedad renal, el otro grupo de pacientes que decíamos, llevémoslo a menos de 130/80 porque van a obtener un beneficio mayor. Nunca se ha demostrado con una evidencia contundente que eso sea cierto y por eso es que los autores decidieron cambiar. ¿Por qué fue el cambio? Porque el abordaje estratégico del tratamiento de la hipertensión arterial se cambió en dos aspectos. Uno era, empezaron a recomendar terapias diferentes a las tradicionales como terapia inicial, o sea, las nuevas guías decían, no es necesario que arranquen con diurético tiacídico. Si usted quiere arrancar con inhibidor de la ECA, bloqueador de receptores de angiotensina o calcioantagonista, solo o en combinación está bien. Entonces, ese es uno de los paradigmas adicionales que rompieron las nuevas guías. Luego decía que los pacientes de raza negra debiéramos evitar el uso de terapia inicial con algo que actúe sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, debiéramos elegir primordialmente diuréticos tipo tiacídico y calcio antagonistas solo en combinación, y si el paciente es diabético o con enfermedad renal, debiéramos utilizar algo que arranque con algo que actúe sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué más dijeron estas nuevas guías que nos cambiaron la forma de pensar? Nos dejaron la libertad a los médicos que tratamos hipertensión arterial de escoger 3 estrategias terapéuticas. ¿Qué estrategias terapéuticas fueron las que nos ofrecían? La que aprendimos mis contemporáneos y yo en farmacología,
usted use la dosis paulatinamente incrementada hasta llegar a dosis máxima antes de combinar, así me decían a mí cuando estudié farmacología, pero las nuevas guías me pusieron en el papel lo que empezamos a hacer sin mucha evidencia y con mucha práctica, que era combinar antes de llegar a la dosis máxima del medicamento. No nos esperábamos a llegar a los 150 miligramos de captopril antes de poner un diurético, por ejemplo, o los 320 de valsartán antes de agregar amlodipina, o los 300 de irbesartán antes de agregar otra cosa. Esta estrategia nos decía, puede arrancar la combinación antes de alcanzar una dosis máxima, o si usted prefiere, arranque con terapia combinada, lo quiere usar en 2 pastillas o lo quiere usar en una única pastilla, no importa. Entonces ven que nos liberaron las manos a los que tratamos hipertensión arterial para que pusiéramos en práctica la estrategia que nosotros mejor conociéramos y nos funcionara mejor. Metas y edad fueron de las cosas que más se les criticó a estas guías. Y decía alguien por ahí, es que lo que pasa es que a mí no me gustan las guías del JNS8 porque cambió metas y cambió edades y eso no va con los europeos. A mí me gustan más las europeas. Por eso hice este collage del tratamiento. Creo que los de atrás me van a tener que creer a ciegas de lo que dice la diapositiva, porque no creo que les alcance la definición por la pantalla, pero al lado izquierdo está el algoritmo de recomendaciones del JNS8 y al lado derecho están las recomendaciones de las guías europeas. Y lo que dicen las guías del JNS8 es pacientes mayores de 60 años tienen que estar abajo de 150/90 y 150 y 90 es lo que recomiendan las guías europeas. Entonces les decía yo a alguien, bueno, entonces ¿por qué te gustan las europeas? ¿Por qué no te gustan las metas? Entonces tampoco te gusta JNS8. Si no te gusta JNS8, tampoco te gustan las europeas y es la misma meta. Cambiemos de estrategia. Miremos qué pasa con los de menos de 60 años, que tengan diabetes pero no tengan enfermedad renal, o que tengan enfermedad renal y que no tengan diabetes. No me gustan las metas son exactamente las mismas en JNS8 que europeas. Y si hablamos de diabéticos, mismas metas. Y si hablamos de enfermedad renal crónica, mismas metas. O sea, las guías europeas y las guías JNS8 nos dijeron lo mismo. Probablemente al que le gustan más las europeas es porque les gusta más el color, porque ahí es más agradable ver el cuadrito con colores que ver una gráfica plana en colores mate. Entonces, el algoritmo de tratamiento para JNS8 iba, como dijimos, ya lo habíamos descrito esto, y decían, no, es que las guías europeas, el algoritmo de tratamiento es mejor. ¿Se recuerdan que el algoritmo de tratamiento dijeron, arranque con cualquiera de las 3 estrategias? Los europeos nos las pusieron de diferente forma. Nos decía, si su paciente es de bajo riesgo o moderado, entonces arranque con monoterapia y tiene 2 opciones, alcance dosis máxima y luego combina o combine tempranamente. ¿Les suena conocido a esa estrategia, esas 2 estrategias? Y la tercera estrategia que nos decían los europeos es, si su paciente tiene un alto riesgo, arranque con terapia combinada, alcance dosis máxima y luego agregue una tercera o agregue una tercera tempranamente. ¿Les parece conocido esto nuevamente? Es lo mismo, solo que puesto en algoritmos diferentes. Probablemente el diseñador que usaron los europeos tenía más experiencia en diseño e impacto en nuestras neuronas, que por eso es que a algunos les gustó más los algoritmos. Bueno, pero es que el doctor vino a hablar de JNS8 europeos. Yo no soy ni europeo, ni vivo en los Estados Unidos, ni soy caucásico. Bueno, perfecto. En Latinoamérica nos estamos muriendo de las causas, de las enfermedades crónicas no transmisibles, nos estamos muriendo de enfermedad arterial coronaria, evento vascular cerebral y enfermedad reumática. Entonces, no estamos lejos de lo que debiéramos prevenir con el tratamiento de la hipertensión arterial. Bueno, después de esta abundante y larga introducción, dirán todos, ¿y el 130/80 que decía el título por el cual yo me quedé para esperar esta charla, dónde está? Aquí está.
Es la nueva evidencia que hemos obtenido. Entonces, si las guías me decían 140-90 para todos, solo si tiene más de 160, si tiene más de 60 años, menos de 150, ahí va a ser un poquito más permisivo, los demás van a 140-90, entonces, ¿por qué hay que ser estricto? ¿Con quién soy estricto? La razón de esto es que se acuerdan que dijimos que el JNS8 salió el 13 de diciembre de 2013. Y la evidencia que obtuvimos fue un boom de un estudio que se llamó el estudio Sprint. El estudio Sprint fue publicado en noviembre 26 del 2015, ya hace 2 años. Por eso es que van a cambiar las guías, porque lo que hicieron en este estudio fue aleatorizar a los pacientes a 2 estrategias. Un grupo de pacientes van a menos de 130-80 y otro grupo de pacientes van a menos de 140-90. ¿Y qué fue lo que encontraron? Lo que encontraron es que aquí no estamos comparando medicamentos. O sea, no estamos comparando X medicamento versus Y medicamento. Estamos comparando metas antihipertensivas y tenían la libertad de usar cualquier medicamento. Y entonces, lo que encontraron fue que empezaron todos los pacientes con 140 milímetros de mercurio. Alrededor de la mitad del primer año, el grupo intensivo ya andaba cercano al 120, en promedio terminaron en 120, el grupo de terapia estándar bajó a alrededor de 135 y ahí se mantuvo el resto del tiempo. Entonces, primer punto, los investigadores sí lograron lo que querían, que era alcanzar la terapia intensiva en un grupo de pacientes. Pero ACORD, en su rama antihipertensiva, nos había dicho, cuidado con los diabéticos, no los bajen de 130-80 porque se les van a morir más. Eso fue la enseñanza de ACORD y el estudio de los europeos con metas estrictas de presión arterial en diabéticos nos había enseñado eso también. Entonces, todos los que tratamos hipertensión esperábamos que con Sprint sucediera lo mismo que con ACORD. Sorpresa, se detuvo tempranamente y la razón fue porque la terapia intensiva redujo en 25% la tasa de eventos cardiovasculares. Eso quiere decir que el grupo de pacientes hipertensos, incluidos en el estudio Sprint, para reducirles la presión por debajo de 130-80, se beneficiaron de esa estrategia, cosa que no había sucedido en los estudios de los diabéticos. Bueno, pero fue de causas cardiovasculares. ¿Qué pasó con la mortalidad de cualquier causa? 27% de reducción de mortalidad por cualquier causa de forma estadísticamente significativa. De nuevo vuelvo y les recuerdo, no estoy hablando de un tratamiento farmacológico específico, no estoy hablando de una clase terapéutica, estoy hablando de una estrategia de tratamiento, llevar la presión arterial a una meta a la cual prefijé. Entonces, ¿qué tenemos que abstraer del estudio Sprint? ¿O qué voy a sacar del estudio Sprint con el conocimiento previo que tengo? Porque, les decía, mi larga introducción fue porque las guías dicen que todos tienen que estar por debajo de 140-90, el estándar en Sprint, ACORD y Advance nos demostraron en diabéticos que no debo bajarla de 130-80 porque voy a producirle un daño a mi paciente. Y entonces, ¿a quién incluyó Sprint? Esa es la pregunta del millón en estos minutos. Mayores de 50 años que tuvieran la presión arterial sistólica arriba de 130 y menos de 180, que tuvieran un alto riesgo de eventos cardiovasculares. ¿Quiénes eran los pacientes que tenían un alto riesgo cardiovascular de acuerdo a los criterios de inclusión? Los que tenían una enfermedad cardiovascular clínica o subclínica que no incluyera evento vascular cerebral, los que tuvieran enfermedad renal crónica, que no fuera riñón poliquístico y que tuviera una tasa de filtrado mayor de 20 pero menor de 60, o que tuviera un score de Framingham de más de 15% a los 10 años, o que tuviera más de 75 años de edad. Ese era el grupo de pacientes. Entonces, empezamos a delinear quién es el que debe estar orientado hacia una terapia estricta en el tratamiento de la hipertensión arterial. Y lo que ya habían ustedes concluido con las palabras previas a esta diapositiva, en efecto, fueron excluidos todos los diabéticos. Entonces, el de menos de 130-80 ya no es el diabético. Para los que son más o menos contemporáneos míos, entonces cambiamos el paradigma.
porque hace algunos años decíamos, bájenlos por debajo de 130/80 a todos los diabéticos y el que no es diabético déjelo con 140/90. Y al día de hoy estamos pensando en que el que es diabético lo voy a dejar con 140/90 o menos, y al que no es diabético sí lo quiero tener en menos de 130/80, y no importa si tiene enfermedad vascular ya establecida, a excepción del evento vascular cerebral. Esto generó un boom en Estados Unidos porque como en Estados Unidos los seguros tienen una importante penetración y el paciente de seguro es el que principalmente se trata en Estados Unidos, entonces analizaron cuáles eran los pacientes elegibles para llevar una terapia tipo Sprint y concluyeron que de los hipertensos elegibles para Sprint eran 13.7 millones de norteamericanos y para los que ya tenían hipertensión tratada eran 8.3 millones de personas. En total, ya incluyendo los criterios de inclusión y exclusión, diríamos que alrededor de 20 millones de norteamericanos son aplicables para Sprint. Aquí sí, en este punto no vamos a poder hacer un dato comparativo con nuestra región, pero lo que tenemos que tener en mente es que la hipertensión es y seguirá siendo el factor de riesgo número 1 de mortalidad global, y en el panorama epidemiológico en el cual estamos viviendo el día de hoy en Guatemala, esto va a seguir siendo cierto. Finalmente, acerca del inicio de tratamiento, metas y el ajuste de dosis, debe hacerse de forma individualizada y ajustada, y lo que nos dijeron las nuevas guías también es, y que no va a cambiar, es a ese paciente hipertenso ya no lo vuelva a ver en 3 meses. Si le va a iniciar terapia antihipertensiva, véalo en 4 semanas y toma una decisión. Eso es importante, mientras más pronto lleguemos a la meta, mejor. Así que muchas gracias por su atención.